Detectamos a la persona responsable. Sin embargo, es imperativo tomar una acción inmediata, ya que un equipo de trabajo se encuentra en acción. Clara ya se encontraba en movimiento, asistiendo a María en la organización de la evacuación. En minutos, la residencia de protección se transformó en un centro de operaciones. El sonido de la voz de mamá y de Sofía se oyó en el corredor debido al continuo correr de todos los presentes. Fernanda inhaló profundamente. Fomentando un sonriso sereno, recuerda nuestras vivencias de agentes secretos en la actualidad. Se acordó una misao especial con Lucas, y alerta comenzó a asistir a Lucas. A través de la acumulación de sus pertenencias, él había desarrollado un sexto sentido para situaciones de riesgo en una urbe que se caracteriza por su seguridad. En menos de 20 minutos, 3 vehículos blindados procedían a partir del corazón de su madre. La estrategia propuesta por la Policía Federal consistía en segmentarlos en vehículos distintos. La estrategia de seguridad que Fernanda odiaba, sin embargo, comprendía que era imprescindible. Clara ha decidido que Lucas será su acompañante en el segundo vehículo, mientras que María no será su acompañante. En tercer lugar, de esta manera confundimos a cualquier individuo que intente seguirnos durante nuestro desplazamiento temporal. No deseo partir sin mi madre, solo por un tiempo, mi amor. Fernanda abrazó y expresó su afecto. Similar al juego de esconde-esconde que usted disfruta, en breve estaremos todos juntos nuevamente para presenciar la reaparición de los vehículos. Partieron en direcciones divergentes, cada uno de ellos siguiendo una trayectoria previamente delineada. Hasta el nuevo emplazamiento seguro por medio del sistema de radiodifusión, las noticias continúan llegando sobre el incidente. Los documentos confiscados desvelan vínculos con cárteles internacionales. Lucas se encuentra sentado con millonarios en cuentas offshore políticas de alto escalón involucrados. Quieto junto a la madre, sosteniendo con fuerza su mano, o el padre hizo acciones sumamente perjudiciales. Fernanda experimentó una intensa angustia al explicar a una niña de 8 años la complejidad del mal que experimentaba. Los individuos que amamos tienden a tomar decisiones que, en ocasiones, son influenciadas por nuestro progenitor. La importancia radica en que hemos optado por hacer lo correcto, incluso ante situaciones adversas. El dispositivo móvil seguro vibró, lo que representaba una vibración. Nos encontramos en buen estado de salud. Sofía permaneció en un estado de reposo absoluto, sin evidencia de persecución. Sin embargo, alguna señal de persecución persistió. El alivio perduró escasos minutos después, cuando el agente que conducía recibió un aviso de alerta. Por medio del sistema de radiodifusión, se ha detectado un vehículo sospechoso que seguía el tercer vehículo en el que se encontraba María. El agente anunció mediante una curva abrupta: «Vamos a nuestro punto de contingencia». Fernanda abrazó a Lucas, intentando llegar al punto de contingencia. Salvaguardarlo del solavanco, su hijo, quien se mantiene vigilante, detectó una tensión en el ambiente. Era él quien la percibía. No es el caso de que el progenitor intente encontrarnos antes de que podamos responder. Otra comunicación, esta vez proveniente del delegado Marcos Enrique, fue vista no presencial. En caso de intentos de embarcación con documentos falsos, se recomienda que el equipo a bordo se adhiera a los protocolos de seguridad establecidos. El vehículo prosiguió con su ruta alternativa serpenteando por las vías secundarias de la ciudad. Fernanda mantenía los ojos firmemente puestos. El corazón palpitaba aceleradamente a cada vehículo que se aproximaba, lo que aparentaba ser una aceleración cardíaca. Eternidad, llegaron a una vivienda aislada en las proximidades de la urbe, un nuevo establecimiento. Seguro desconocido incluso por los demás actores involucrados en la operación Fernanda. Clara procedió a abrazarla cuando descienden del vehículo, con Sofía aún en estado de somnolencia. Se acomodó en los brazos de su madre e interrogó a María Fernanda sobre su estado de preocupación. El vehículo sospechoso fue identificado por uno de los agentes, quien indicó que el dispositivo de alarma era falso. No obstante, no se confirmó su falsedad. Podíamos emprender un riesgo en la nueva vivienda, que presentaba una mayor simplicidad en comparación con la anterior. Fernanda procuraba estructurar sus pensamientos de manera similar a las crianzas exhaustas por el estrés. Finalmente, la adrenalina de la fuga se disipó y finalmente se refugiaron en uno de los aposentos o el cerco se estaba cerrando. Clara explicó exhibiendo las más recientes actualizaciones en su tablet a las autoridades policiales. La entidad federal ha bloqueado todas las cuentas conocidas de Enrique, y la caída de los socios del mismo está acelerándose a medida que pasa el tiempo. Como se evidencia en sus declaraciones, el dispositivo móvil que tocó fue el delegado Marcos. Enrique fue detenido intentando embarcar para el Paraguay, lo que resultó en la detención de Fernanda. A través de años de tensión y temor, finalmente encontró un alivio. En respuesta a su primera interrogante, el delegado confirmó que están seguras.
Se mantendrán las medidas de protección, dado que aún existen entidades poderosas involucradas que podrían intentar alguna acción. Retaliación durante esa noche tras el acalmamiento general y la demolición de la nueva residencia. Hoy, Fernanda se sentó para redactar en su diario el mundo que Enrique había creado. Construyó y comenzó a desmoronarse públicamente. La perspectiva de que estos crímenes sean revelados debiera traerme a un estado de shock. No obstante, lo que experimento es una combinación compleja de alivio, tristeza y tristeza. Es notable que experimento una notable sensación de alivio, principalmente debido a la mayor seguridad que experimentan nuestras crianzas. Sin embargo, también experimento cierta tristeza, atribuible principalmente a la falta de seguridad que experimentan. A pesar de todo, existió un periodo en el que sentía afecto por aquel individuo, con la convicción de que construirían una existencia fundamentada en el amor y la reciprocidad. Honestidad y fortaleza, dado que finalmente puedo percibir claramente que debo realizar ciertas acciones. A pesar de la dificultad inherente, Lucas me proporciona el único camino viable. Hoy formulé una pregunta sobre mi progenitor y, por primera vez, puedo expresar una honestidad total, no solo con él, sino también conmigo. La misma dijo a él que a veces las personas que amamos nos decepcionan, pero que, sin embargo, pueden ser agradables. Que estas circunstancias no menoscaben nuestra capacidad intrínseca para amar y realizar acciones benéficas. La configuración de nuestra familia en la actualidad se limita a nuestros 3 miembros. María, al indagar acerca de su progenitor, simplemente respondió que él era él. No cabe más en el papel mamae, este lugar está reservado exclusivamente para el amor de mis hijos. Adquiero conocimientos profundos sobre el perdón, la perseverancia y la recomendación de individuos que demuestran mayor sabiduría. El ruido de un helicóptero a lo lejos provocó una interrupción probablemente mayor para un equipo de más de 1 hora. Las fuerzas del orden llevando a cabo búsquedas o acciones de cerco se habían establecido sobre Enrique, sin embargo, ella estaba al tanto de que estaba consciente de que Enrique estaba consciente de ello. La contienda no estaba completamente concluida, aún se encontraba un extenso proceso judicial a enfrentar, con numerosas declaraciones a rendir. No obstante, por primera vez desde el inicio de toda esta historia, se presentarán pruebas. Fernanda experimentó una sensación de tranquilidad, consciente de que Enrique se encontraba en un estado de aislamiento. Finalmente se liberó del temor que le consumía previo al sueño, antes de dormir. Se ha recibido una última mensaje de Clara, comenzará una nueva etapa en su vida. De manera inmediata y con un sorriso, Fernanda respondió más que nunca. Es momento de reconstruir. Esta vez, nuestra existencia se sustenta en fundamentos auténticos, bajo el resplandor de los holofotes de la sala de espera. Las audiencias parecían intensificarse en aquella mañana, y Fernanda procedió a ajustar su blazer. Preto en la espera de su declaración final en el proceso de juicio de Enrique, tras 6 meses de espera. A través de investigaciones, testimonios y revelaciones bombásticas, el proceso alcanzaba su conclusión. Clara interrogó delicadamente sentada a su lado. Es imperativo recordar que únicamente se requiere revelar la veracidad. Fernanda hizo una señal de atención con sus ojos. Las últimas semanas han representado un torbellino de emociones en la esfera mediática. Además del caso Fénix, conocido como el escándalo que devastó a la nación, se discutía otros asuntos además del caso Fénix. Preguntó intentando disimular su estado de inquietud. María ha enviado un mensaje, indicando que Lucas está asistiendo a Sofía en su tarea de asistencia. El deber doméstico se encuentra adecuadamente resguardado, y la puerta lateral se abrió, lo que permitió a Enrique acceder. Entró acompañado de 2 agentes policiales, y Fernanda percibió una aceleración en su ritmo cardíaco. Estaba distinto, más magro y con oleiras profundas, adoptando su habitual postura arrogante y ostentosa. Substituida por un aire de desolación, sus ojos encontraron a ella por un instante. Fernanda percibió que no experimentaba más temor. Todos de pie, anunció el oficial de seguridad. Cuando el magistrado ingresa en la sala, el promotor inicia la presentación de las evidencias. Documentos previamente divulgados del proyecto Fénix incluyen grabaciones de reuniones clandestinas y encuentros secretos. Por ende, llegó el momento en que Fernanda tuvo que realizar extractos bancarios de cuentas offshore. A pesar de tanto temor e espera, recibo ahora la convocatoria para depor a la señora Fernanda Almeida Santos. Con pasos firmes, Fernanda se dirigió al banco de testemunhas para cumplir el juramento. Procedió y inició su narrativa. Todo se originó cuando descubrí documentos. En el despacho de Enrique, la voz inicialmente ambigua comenzó a adquirir mayor intensidad. No obstante, su origen se remonta mucho más allá, iniciando con mentiras menores como tales. El control financiero junto con el isolamiento progresivo que él impuso a mí y a las niñas durante 2 horas. Fernanda
Su narrativa detallada abordó los años de abuso psicológico y violencia física que resultaron en su finalización. Cuando se descubrieron las infracciones económicas, su voz permaneció inalterada a pesar de las revelaciones. Delineó las amenazas, las perseguiciones o el temor persistente experimentado por sus hijos a lo largo del tiempo completo. El testimoniante podía percibir el semblante de Enrique sobre ella, sin embargo, no experimentó intimidación. La señora posee una comprensión del significado de la ausencia repentina de aquella mujer. O promotor respondió afirmativamente al riesgo asociado a la denuncia de estos delitos. Sin embargo, o promotor no respondió. El peligro de permanecer en silencio aumentaba no solo para mí y mis hijos, sino también para todas las personas. Las personas afectadas por este esquema delictivo o el letrado de Enrique intentó defenderse a sí mismo. Se propone desacreditarlo, argumentando que su conducta estaba motivada por la venganza tras la separación. Fernanda mantuvo su serenidad, afirmando que no se trata de venganza. Me hubiera optado por utilizar estas inferencias de manera diferente, consciente de los riesgos asociados durante el proceso. El intervalo de la audiencia clara proporcionó a Fernanda las noticias más recientes en su tablito del proyecto Fix que había recibido. Se ha iniciado una serie de investigaciones paralelas que han resultado en la destitución de políticos de gran influencia. El testimonio de Clara puso de manifiesto diversos esquemas de corrupción en diversos estados. La defensa de Enrique se desmorona cuando se retomó la sesión, donde Enrique confesó ver a su exesposo en el lugar. La tarea de elucidar lo incomprensible representó una experiencia surreal para Fernanda. Está mintiendo, su máscara de compostura explodió en un momento específico, al caer, la invadió. Mi oficina se vio privada de documentos esenciales, los cuales evidenciaban actividades delictivas, o un magistrado observó estas actividades. Es imperativo que el señor Santos mantenga la compostura o será removido. El resto del proceso judicial transcurrió tal como en una película, las pruebas eran esmagadoras. Méndez en su declaración premiada había proporcionado detalles que corroboraban cada afirmación. En respuesta a la afirmación de Fernanda, otros individuos, conscientes de la inexorable caída, iniciaron un proceso de negociación. Finalmente, tras horas de deliberación, el magistrado estaba presente. Este tribunal está preparado para dictar sentencia en base a las pruebas presentadas y 2 testimonios recogidos. Se atribuye a Enrique Santos, el acusado, la responsabilidad de todas las acusaciones. Fernanda aseguró a Enrique Santos. Respiración mientras el magistrado listaba a las penas lavado de dinero y evasión de fondos. Divisas organización criminal corrupción activa violación doméstica asoma total. Además, el magistrado mantuvo la custodia de todos los bienes del individuo en un régimen de prisión cerrado. Se procederá a bloquear los REU para compensar los perjuicios ocasionados a la custodia definitiva de los menores Lucas y Sofía. Se concede a la señora Fernanda el derecho de visitas del padre suspendido hasta un plazo determinado. La evaluación psicológica subsiguiente se realizó cuando Enrique fue llevado a algemado y derrotado. Fernanda concedió su permiso para llorar, no eran lágrimas de tristeza o alegría, sino manifestaciones de tristeza y alegría. Un ciclo comenzaba a cerrarse en las afueras del tribunal, donde los reporteros se encontraban presentes. Clara asistió a Fernanda en su tránsito hasta el vehículo blindado que aguardaba a la señora Fernanda. Se encuentra con la condena que declarará a sus hijos. Hay más denuncias pendientes, y por un momento paró de enfrentar las situaciones. Me gustaría señalar una realidad, siempre se encuentra en su propio camino. Más desafiante que sea abordarla, representa el único camino para alcanzar la liberación doméstica. María había preparado un jantar especial para Lucas y Sofía. A pesar de que las niñas no comprendieran plenamente la magnitud del suceso, el padre permanecerá en un estado de celebración. Durante su prolongado periodo de reclusión, Lucas interrogó: ¿Es necesario, hija? A pesar de las transgresiones cometidas, él continúa siendo nuestro progenitor. Sofía interrogó su voz. La joven Fernanda abrazó a sus hijos. Él permanecerá como su progenitor, aunque en ocasiones experimentará amor. Significa aceptar que dicho individuo debe confrontar las repercusiones de sus decisiones en un momento posterior, tras haberlas realizado. Fernanda, Clara y María se sentaron en la baranda de la vivienda segura. Al compartir una garrafa de vino en pro de la justicia, María brindó para la veracidad. Fernanda añadió para liberación en su diario durante esa noche. El texto titulado Hoy vi o mem que un día amé, que posteriormente aprendí a temer. En última instancia, al confrontar la justicia, no experimento alegría ante su llegada, sino paz. Verdaderamente, a pesar del dolor que pueda experimentar, posee un poder liberador. Cuando me enfrento a estas circunstancias, tengo la capacidad de reflexionar sobre mi situación.
Se observa que los hijos también están más leves, especialmente Lucas, quien no se despierta más en medio de la noche para verificar las fechaduras. Se ha vuelto a experimentar un incremento en la frecuencia del sorriso. A pesar de que aún se encuentra pendiente un extenso proceso de recuperación, hemos realizado un avance significativo en este sentido en el día de hoy. O importante proyecto conocido como el Proyecto Fénix, que se erigió como un emblema de corrupción y falsedades. Irónicamente, conllevó un renacimiento, ya sea personal o de mis hijos. En algún aspecto de la justicia en nuestro país, probablemente hoy iniciaremos un nuevo periodo. Capítulo no se presenta más como víctimas o fugitivos, sino como sobrevivientes, adoptando una perspectiva de sobrevivientes. Una familia que optó sinceramente independientemente del costo. Conforme a las últimas actualizaciones, se han implementado más esquemas de prisión descoberta a queda. Enrique estaba desencadenando un efecto dominó en el ámbito de la corrupción, y la señora contribuyó a desmantelar una de las estructuras corruptas. Según su declaración, Fernanda debería haberse gulido. Examinó la noche estrellada a través de la ventana y solo realizó las tareas requeridas. Por mí, por mis hijos y por todas las entidades que sufrieron perjuicios debido a la quedada. Enrique representaba no solamente la conclusión de un régimen criminal, sino también el comienzo de una etapa nueva. Para Fernanda y sus hijos, la era de la nova era representaba una auténtica era de curación, enfocada principalmente en la curación. La sala de reuniones del despacho jurídico se encontraba en un estado de silencio, excepto por el suave zumbido emitido por el aire. Fernanda observaba a través de la ventana el movimiento urbano mientras aguardaba el comienzo de la reunión. Los próximos pasos se determinarían tras la condena de Enrique, tras un periodo de 3 meses. Se ha transcurrido un tiempo considerable desde el fallo, sin embargo, aún persisten numerosas cuestiones que requieren resolución, ya sea por disculpas o por rectificar. Clara entró apresuradamente portando una pasta de gran tamaño Drought Paulo. El letrado de la familia prosiguió con su habitual expresión serena, y el juez finalmente emitió una resolución sobre el asunto en cuestión. La problemática financiera era intrincada, aunque Enrique se encontraba en un estado de escepticismo. Sus activos estaban vinculados con entidades legales y empresas legítimas. Estas son ilegítimas, transformando la división en un auténtico rompecabezas jurídico. Conseguimos una victoria significativa, dado que Dr. Paulo inició la diseminación de documentos. En el proceso judicial, el magistrado reconoció su derecho al 50% de todos los bienes lícitos. Además del matrimonio, se otorgará una compensación significativa por los perjuicios ocasionados por el matrimonio y la pensión. En lo que respecta a las criancas y a las empresas, Fernanda interrogó pensando en nosotros. Esto se debe a los funcionarios inocentes que dependían de las operaciones legítimas de Enrique. Clara interviene y el Ministerio Público logra separar las empresas legales de las fachadas utilizadas. Para la actividad de lavado de dinero, las entidades legítimas continúan operando bajo la supervisión judicial y un token aporta. Se interrumpió el diálogo. Se trataba de la asistente de Clara, quien proporcionaba más información a favor de su defensa. Enrique había entrado con un recurso solicitando la custodia definitiva de las niñas, pero Fernanda no desiste. Sintió una intensa inquietud por retornar a la prisión, aun cuando continuaba tentando. Dr. Paulo asegura que nuestros laudos psicológicos están a nuestro alcance. La medida de protección contra la condena criminal no sería alterada por ningún magistrado en su propia conciencia. En las circunstancias, Clara tomó su tablet, exhibiendo una mayor cantidad de documentos. Enrique intentó transferir una suma considerable hacia una cuenta ubicada en Panamá. 2 días previos a su detención, el dinero fue restringido. Sin embargo, esto reforzó aún más la situación. No obstante, el debate en torno a nuestro caso se extendió durante horas, abordando estratégicas jurídicas. En la recta final, Fernanda experimentaba una sensación cognitiva de exasperación y determinación. Clara inquirió durante su caminata hacia el aparcamiento Lucas, mientras caminaban hacia el estacionamiento. Fernanda está progresando notablemente en la nueva institución educativa, y la terapia ha contribuido significativamente a su rendimiento. Sofía exhibió una leve sonrisa, aunque aún experimenta pesadelos ocasionales. No obstante, según la terapeuta de arte, afirma que estos son leves. Se está procesando todo de manera saludable a través de los deseos presentes en el camino doméstico. La Fanda recibió una comunicación del delegado Marcos, la cual contiene un nuevo testimonio de Roberto Méndez. Se han revelado más cuentas offshore y se está preparando para una nueva ronda de procedimientos judiciales sin precedentes. Afirmó con claridad que cada descubrimiento representaba un avance en su trayectoria. La totalidad de su respuesta a la justicia fue proporcionada por Clara, y cada proceso conlleva un beneficio adicional.
Lucas realizaba su tarea de lición mientras Lucas realizaba su labor académica. En tanto que Sofía experimentaba con sus tintas, su nueva forma preferida de coloración. María, que se había integrado de manera permanente en la familia, estaba preparando un discurso. El deseno que he pintado hoy es el resultado de mi trabajo pictórico. Se presentaba una vivienda luminosa con un jardín florido, carente de sombras oscuras y de sombras oscuras. Figuras amenazantes, una transformación notable en comparación con sus primeras obras a raíz de su fuga. Este trabajo se caracteriza por su belleza. Fernanda besó la testa de su hija, indicando que es nuestra nueva residencia. Lucas levantó su mirada de su cuaderno como resultado de una reunión familiar. Papá tiene la capacidad de mostrarnos a la madurez, aunque las interrogantes del hijo continúan generando sorpresas no deseadas por el momento. Durante el jantar, Clara explicó de manera detallada. En consecuencia, ¿continuaremos en la institución educativa?, me preguntó Lucas. Sí, hijo, y más allá de estas preocupaciones, vamos a poder asistir a otras familias que necesitan ayuda. Se enfrentaron a circunstancias análogas a las nuestras, siendo esta una de las decisiones que Fernanda había adoptado como parte del proceso. El dinero procedente de la compensación se destinará a la creación de una fundación destinada a brindar apoyo a las víctimas de violencia doméstica, especialmente a las mujeres y las niñas. A la tarde, tras colocar a las niñas en la cama, Fernanda, Clara y María se encontraban en un diálogo sobre los temas abordados. El abogado criminal de Enrique está intentando disminuir la pena impuesta. Mediante acuerdos de delación, María comunicó mediante la exposición de una notificación en su dispositivo móvil, permitiendo que él tente. Clara respondió. A medida que aumenta su frecuencia verbal, obtenemos más evidencias para salvaguardar a ustedes. Fernanda capturó su teléfono. En la actualidad, estamos ante una práctica que había adquirido una naturaleza terapéutica. Cada documento firmado representa una batalla en una guerra jurídica que parece perpetuarse con cada documento firmado. En ocasiones, la resolución judicial constituye un elemento esencial en la edificación de nuestra nueva existencia. Me cuestiono si un día definitivamente concluirá, si un día tendré la oportunidad de descansar sin tener que lidiar con recursos judiciales o recursos judiciales. No obstante, contemplo a mis hijos y percibo su crecimiento robusto a pesar de las adversidades o posiblemente debido a las amenazas veladas. Por consiguiente, Lucas desarrolló un notable sentimiento de justicia para su edad, un rasgo notable para su edad. Sofía transforma sudor en arte, a través de tonos cada vez más vibrantes o la acumulación de dinero. La determinación judicial de que nos pertenece no erradica el trauma, sino que proporciona herramientas para la reconstrucción de nuestras propias vidas. Existencia sí, en última instancia, contribuir a la fundación que aspiramos a establecer será nuestro objetivo primordial. El teléfono tocó representaba un método para convertir toda esta aflicción en un beneficio positivo. El terapeuta de Lucas tiene la intención de programar una sesión adicional, dado que está procesando una gran cantidad de información, según explicó el especialista. No obstante, se requiere de una sesión adicional, no más de una, sino más bien de una. De manera notablemente madura, recientemente expresó su deseo de asumir el cargo de juez al crecer, con el objetivo de salvaguardar otras familias. Fernanda experimentó un mareo en sus ojos, evidenciando que su hijo estaba experimentando una transformación. El trauma, en efecto, se desarrollaba de manera similar a la manera en que avanzaba a lo largo de la noche, acompañada por un incremento en su presencia. Algunas noticias son positivas, otras son desafiantes, y el recurso propuesto por Enrique sería idóneo. En la próxima semana, se continuará con la investigación de empresas vinculadas al esquema por parte de la prensa. Interesado en la historia, ahora enfocándose en los aspectos positivos de la superación y la superación. Clara expresó su experiencia con la preparación de un cha previo a su viaje. El proyecto Fénix originalmente se enfocaba en la prevención del lavado de dinero, sin embargo, finalmente se transformó en una estrategia de lavaje de dinero. Fernanda reflexionó sobre el renacimiento o su propio renacimiento, mientras contemplaba la transformación de su existencia. No únicamente mío, sino cada individuo que presenció esta historia y logró la audacia para revelar sus propias vivencias. Enríquez, cada familia que se incorporará a nuestra fundación será un renacimiento en batalla legal. Continuaría su sabiduría, dispondría de más recursos, procesos y documentos. No obstante, ahora se enfrentaba a todo con la firme convicción de su ineptitud. El camino inexorable hacia la justicia podía ser lento, pero era ineludible antes de dormir. Fernanda permaneció en el dormitorio de sus hijos, donde Lucas y Sofía descansaban en un estado de tranquilidad. Sus semblantes serenos en penumbra sobre la pared donde se encuentran los desenos vibrantes de Sofía.
Contaban la narrativa de su metamorfosis desde las sombras escurísimas iniciales hasta las sombras intensas de su inicio. María murmuraba, parando a un lado de la fuente de luz. En su contraposición, no los bienes materiales ni las victorias judiciales, sino estos dos elementos fundamentales. Guerreros jóvenes que están adquiriendo la comprensión de que la justicia y el amor pueden coexistir. Fernanda accedió en silencio. La batalla legal continuaría, sin embargo, a pesar de su silencio. La auténtica Vittoria ya se encontraba allí, respirando suavemente en sus camas, soñando con un futuro más prometedor. Justo un año había transcurrido desde la condena de Enrique en la baranda de su residencia. La nueva vivienda es una propiedad acogedora con un jardín exactamente como lo que Sofía deseaba. Fernanda contemplaba el ocaso mientras sus hijos jugaban en el aire libre. El sonido de sus risas representaba la música más dulce que podía concebir. Lucas gritó finalmente al lograr andar en bicicleta sin las rodillas de apoyo de Sofía. Oirman aplaudía sus cachos balancando a viento durante una cena doméstica y serena. En comparación con la vida que llevaban durante apenas un año en una residencia de protección, a pesar de ser esencial en aquel periodo histórico. Un emblema del miedo que ahora dominaba cada rincón de su nuevo hogar simbolizaba la liberación obtenida. Clara, que estaba llegando para el tradicional almuerzo del domingo, paró para observar la cena, quizás porque hizo una risa. Al abrazar a la amiga, recuerdo el primer encuentro en el café cuando Boce atravesaba un estado de temor intenso. Fernanda. Cuando rememora su propia transformación, a veces parece que fue en otra existencia dentro del hogar de María. Finalizaba o declaraba que se había integrado de manera permanente en la familia, recusándose. A pesar del término del periodo de protección, las niñas pertenecientes a la Fundación Mandaram continuaron siendo custodiadas. María anunció exhibiendo una pasta colorida de la Fundación Fénix, creada por ella. Fernanda había transformado una porción de los fondos de la indemnización en un refugio para familias en circunstancias análogas a las que se encontraban. Cuando su nombre era un emblema de corrupción, ahora simbolizaba el renacimiento y la promesa de la última menina. Hemos lograr un empleo hoy, Clara informó mediante la folación de diversos documentos. Y su hijo comenzó a hablar nuevamente tras varios meses de mutismo selectivo. Telefone tocó. Era el delegado Marcos, quien ahora se considera un amigo cercano de la familia. Tengo conocimiento de que la voz de Enrique se encontraba en un estado de gravedad. La audición con usted o el silencio subsiguiente resultó pesado tras un año de terapia. Fernanda experimentaba un incremento en su fortaleza, no obstante, a pesar del intenso trabajo interno, su estado de salud se deterioraba. La mención del nombre de su expareja aún generaba una respuesta visceral. Posee una voz firme y expresa su intención de disculparse. Participando en un programa de rehabilitación penitenciaria, Fernanda observó a sus hijos jugando en el jardín. Lucas, a la edad de 9 años, se había transformado en un niño sensato, mientras que Sofía, a la edad de 6, se había transformado en una niña sensata. Articulaba sus emociones mediante el arte, evidenciado en sus pinturas cada vez más vibrantes e optimistas. En última instancia, respondió de manera natural durante el diálogo. Lucas expresó su intención de cursar estudios de Derecho en colaboración con su tía. Clara observó cómo Sofía exhibió sus últimos trabajos para la exposición que la fundación organizaría para su mamá Sofía. ¿Aún alberga temor? Una pregunta que sorprendió a Fernanda. Querida, no tengo más temor. ¿Por qué? Curioso dado que he adquirido la comprensión de que, en realidad, es cuando nuestra fortaleza se incrementa. Gracias a la presencia de vosotros, a la tía Clara y a la tía María, así como a una multitud de personas excepcionales en mi vida. Me encontraba en mi lado tras la comida, mientras las niñas se preparaban para irse al sueño. Fernanda comunicó a Clara y María la petición de Enrique: usted no debería hacerlo. Clara sostuvo que era una protectora, y Fernanda respondió con pensamiento. No obstante, podría considerarme a mí misma un encerramiento real con María y su presencia. En ocasiones, la capacidad de perdonar puede ser más provechosa para quienes buscan liberación. La perdoa se produce en la semana subsecuente, tras múltiples sesiones de terapia común. Con la asistencia de su terapeuta y una considerable reflexión, Fernanda optó por asistir a la reunión. Se realizaría un encuentro en la prisión con todas las medidas de seguridad requeridas el día del encuentro. Se presentó con una manera clara de primavera, y Fernanda optó por un vestido azul suave. La sihoar preferida que Enrique nunca le permitía usar, y se dirigió a la prisión acompañada por Clara. La sala de juntas presentaba una ausencia notable. Sin embargo, cuando Enrique ingresó, la limpieza casi era completa. El individuo arrogante y autoritario había sido suplantado por una figura que parecía menor, más anciana y más joven. Gracias por venir, comenzó su voz ostentosa, no anticipaba que me aceptara.
Además, no anticipaba aceptar la respuesta de Fernanda, quien respondió con serenidad: «Estoy presente por un motivo específico». Durante una hora, Enrique expuso sobre su programa de rehabilitación. Cuando el isolamiento o forzó a confrontar sus propios demonios, no solicitó perdón. Esperaba recibirlo, afirmó, dado que necesitaba expresar su arrepentimiento. Fernanda o escudriñó en silencio, consciente de que la influencia que un día ejerció sobre ella se había disipado completamente. Enrique finalmente expresó su perdón, no debido a las acciones que usted ejecutó, sino a causa de sus propias acciones. La perpetuación de dicho rencor solo me causaría daño a mí misma. Perdo por mí en nombre de nuestros hijos. Respecto al futuro que decidimos edificar al salir de la prisión, Fernanda experimentó una mayor sensación de confort. No debido a su convicción en la redención de Enrique, sino a su liberación de las últimas restricciones emocionales. En el contexto de aprendizajes previos en el hogar, Lucas se vio en la tarea de asistir a Sofía en su tarea doméstica. El niño había heredado su fuerza, pero también había desarrollado una habilidad adicional. La gentileza que nunca se vea en Enrique. Sofía cantando mientras desenlava. Fernanda representaba la personificación de la resiliencia durante esa noche en su diario. Hoy concluí un ciclo que desconocía que requería ser concluido. El individuo que en una ocasión me aterrorizó, cuando se reduce a su auténtica dimensión, no experimento odio. No experimento temor, sino únicamente gratitud por la trayectoria que me ha conducido hasta este punto. La Fundación Fénix experimenta un crecimiento constante a diario, y cada día se intensifica. La asistencia proporcionada a la familia constituye una victoria frente al ciclo de violencia y silencio que se manifiesta como una constante. Cada niño que vuelve a soñar evidencia que la transformación es factible. Meus hijos están evolucionando con fortaleza y compasión, Lucas con su inquebrantable justicia y Sofía con su habilidad curativa. Clara María y ella representan una evidencia palpable que demuestra que el amor supera al trauma. Tantos otros individuos que nos asistieron se convirtieron en nuestra familia seleccionada, una familia construida sin miedo ni temor. No obstante, descubrí que la verdadera liberación no se encuentra presente. Apenas la evasión del abuso o la denuncia de delitos implica la reconstrucción personal en un proceso de reconstrucción. Transformar la dolor en un propósito, optando por el amor, incluso cuando la elección sería más sencilla, o el odio, un ruido de descontento, un silencio de descontento. Las risas interrumpieron su escritura. Lucas y Sofía habían preparado una sorprendente sorpresa. De seno de gran tamaño elaborado colectivamente ilustra su ampliada familia, incluyendo a Fernanda, a las niñas, Clara María y todas las demás integrantes. Los individuos que se han integrado en su narrativa de superación son nuestra familia feliz. Lucas alcanzó la sabiduría además de su edad, mientras que Fernanda abracó a Lucas. Cuando sus hijos experimentan una profunda gratitud, el camino ha sido desafiante. No obstante, cada paso los llevó exactamente donde necesitaban estar durante la noche, descendiendo suavemente. En la vivienda se ha introducido una paz que Fernanda nunca había experimentado en su vida. Su vida previa se desarrolló en el jardín de las flores que ella y Sofía habían plantado conjuntamente. Iniciaban el proceso de desmantelar un emblema idóneo de su propio renacimiento. Finalmente comprendió que su verdadera emancipación no era un destino, sino una travesía. Una travesía de amor, verdad y corazón que perduraría a lo largo de las existencias humanas. Desde el firmamento estrellado, Fernanda adquirió conocimientos sobre las transformaciones que inspiraban. De este modo, bajo el firmamento luminoso, Fernanda adquirió una comprensión profunda de las transformaciones que inspiraban. De este modo, bajo el firmamento estrellado, Fernanda adquirió una comprensión profunda de las transformaciones que inspiraban. Estaba exactamente donde debía estar, libre, fuerte y sobre todo, acima de todo. Realmente contenta con la felicidad genuina.